Somos el grupo 2 y en esta ocasión les presentaremos la NIA 315, 320 y 330, impartidas por mi compañera Liliana Rivera, Silvia López y su servidora Brenda López. Iniciaremos con la NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante un entendimiento de la entidad, su entorno y su control interno, para así poder diseñar e implementar las respuestas apropiadas a los riesgos valorados de incorrección material. Algunas definiciones son: afirmaciones, que son manifestaciones de la dirección incluidas en los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los diferentes tipos de incorrecciones. Procedimientos de valoración de riesgo. Procedimientos de auditoría aplicados para obtener conocimiento de la entidad y su entorno con el objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error. Riesgo significativo. Es el riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a juicio del auditor, requiere una consideración especial en la auditoría. El control interno es el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad para conseguir las metas y objetivos relativos a la fiabilidad de la información financiera, eficacia y eficiencia de las operaciones, así como el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. El riesgo de negocio es el riesgo derivado de condiciones, hechos y circunstancias que afectan negativamente la capacidad de la entidad para conseguir sus objetivos y estrategias. Requerimientos. El auditor aplicará procedimientos de valoración de riesgo para tener una base para identificar y valorar los riesgos en los estados financieros y en las afirmaciones, que pueden ser indagaciones ante la dirección y ante otras personas, procedimientos analíticos, observación e inspección. Si el auditor utiliza información anterior, se debe determinar si hay cambios. El socio discutirá con el equipo del encargo la probabilidad de que en los estados financieros existan incorrecciones materiales y la aplicación del marco de información financiera aplicable de la entidad. El auditor obtendrá conocimiento de factores relevantes normativos, así como otros factores externos y la naturaleza de la entidad, así como sus operaciones, su estructura de gobierno y los tipos de inversiones que la entidad realiza. Todo esto para que el auditor comprenda los tipos de transacciones y saldos contables. Componentes del control interno. El auditor obtendrá conocimiento del entorno de control, luego tendrá conocimiento de si la entidad tiene un proceso para identificar riesgos de negocios relevantes y estimar la significatividad de los riesgos. También obtendrá conocimiento del sistema de información, incluidos los procesos de negocio relacionados, de las actividades de control relevantes para la auditoría y de las principales actividades que la entidad lleva a cabo para realizar un seguimiento del control interno. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados financieros y las afirmaciones que de la entidad que le proporcionen una base para la elaboración de procedimientos de auditoría posteriores, esto con la finalidad de identificar riesgos a través de conocer la entidad, evaluar si se relacionarlos con posibles incorrecciones y considerar la posibilidad de múltiples incorrecciones. El auditor deberá considerar si se trata de riesgos especiales, como riesgos de fraude, la complejidad de las transacciones y el grado de subjetividad de la medición. La valoración del riesgo podrá variar durante la auditoría. El auditor incluirá en la documentación los resultados de las discusiones del equipo del encargo, los aspectos de la entidad, así como los componentes del control interno, los riesgos de incorrección material y los riesgos identificados.
Ahora los dejo con mi compañera Liliana Rivera. Ahora hablaremos sobre la NIA 320, importancia relativa o materialidad en la planificación o ejecución de auditoría. Bueno, primero tenemos el alcance. En este, la norma nos prescribe la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de auditoría. También en la evaluación que se debe hacer del efecto de las incorrecciones materiales que se identifiquen en los estados financieros, así como en la formación de la opinión para expresar en el informe de auditoría. Su objetivo es que el auditor pueda aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de auditoría. Dentro de las definiciones encontramos que para efectos de esta NIA, la importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra determinada por el auditor por debajo del nivel de importancia relativa establecida para el juego completo de financieros, con el objetivo de reducir a un nivel aceptablemente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no detectadas o las incorrecciones que no son corregidas superen la importancia relativa. Ahora veremos sus requerimientos. La norma tiene 3 requerimientos. El primero es la determinación de la importancia para estados financieros y para ejecución del trabajo al planificar la auditoría. El segundo es la revisión a medida que la auditoría avanza. Y el tercero es la documentación. Empezaremos con el primero. Determinación de la importancia relativa para los estados financieros y la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. Bueno, en este, el juicio del auditor es fundamental, ya que en él se va a basar para poder tener una importancia relativa sobre los estados financieros, la ejecución del trabajo y la planificación de la auditoría. También establecerá la estrategia global de auditoría, ahí determinará cuál es la importancia relativa para el juego completo de estados financieros. El requerimiento revisión a medida que la auditoría avanza. En este, el auditor debe revisar la importancia relativa establecida a los estados financieros en su conjunto durante el proceso de la realización de la auditoría. Si el auditor concluye que es adecuada una importancia relativa inferior a la que ya se había establecido para los estados financieros, puede hacerlo, pero debe de estar justificado y esto se debe a diferentes factores. Por ejemplo, uno de los factores es que cambien las circunstancias cuando ya la auditoría está empezada. Por ejemplo, miremos ahorita en la actualidad, podemos ver que en nuestro país muchas entidades han cerrado sus negocios debido a la pandemia. Esto sin duda no estaba previsto y esto afecta el alcance, el momento y la extensión de la auditoría, por lo cual el auditor puede considerar necesario bajar el nivel de importancia relativa que había establecido inicialmente para los estados financieros. También, si el auditor llega a tener nueva información con la que antes no contaba, también puede hacer una modificación a la medida que avanza la auditoría. Ahora veremos el tercer requerimiento, documentación. En la documentación se deben de tener todos los documentos y cifras que utilicemos, también los factores para determinar la importancia relativa, el nivel de importancia que establecemos para las transacciones, saldos contables y la información a revelar, y también la importancia relativa en la ejecución de la auditoría, como a su vez cualquier revisión o modificación en la cifra establecida de importancia relativa en la auditoría. Ahora los voy a dejar con mi compañera Silvia López. A continuación hablaremos acerca de la NIA 330, respuesta a los riesgos valorados. El objetivo, dice que el objetivo es la responsabilidad que tiene el auditor en obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos y las respuestas que va a emitir el auditor de la incorrección material que pueda encontrar. En el alcance es que el auditor debe venir y tiene la responsabilidad de diseñar e implementar aquellos riesgos y las respuestas
que tiene la entidad con respecto a la incorrección material, que esto va amarrado a la NIA 315. Definiciones. En esta NIA nos menciona el procedimiento sustantivo, el cual dice que lo que busca es encontrar aquellas incorrecciones materiales que se encuentran dentro de las afirmaciones. Este se divide en pruebas de detalle y procedimiento analítico. Las pruebas de detalle son aquellos procesos que son más minuciosos, mientras que el procedimiento analítico se realiza en aquellas pruebas sobre una documentación en gran escala, pruebas de control. Lo que busca en este procedimiento es venir y evaluar la eficacia operativa que tiene la entidad. En los requerimientos, esta NIA nos habla sobre las respuestas globales a los riesgos valorados de incorrección material. Nos dice que el auditor diseñará e implementará todas aquellas respuestas globales a los riesgos valorados de la incorrección material y que mantendrá en su equipo un mayor énfasis a su escepticismo profesional, el venir y capacitar constantemente a su personal que tiene a cargo la revisión de los riesgos de incorrección material, así como supervisar cualquier proceso que esté realizando. Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos de incorrección material. Este dice que el auditor diseñará e implementará todos aquellos procesos en el cual se encuentra la naturaleza, momento de realización y la extensión. En el caso de la naturaleza, este es el objeto, son las pruebas de controles y procedimientos sustantivos, como por ejemplo la observación, inspección, recálculo, reejecución, el cual le sirve al auditor para poder venir y ver cuáles son los procesos que está realizando la entidad. Momento de realización indica en qué momento el auditor debe venir y diseñar aquellas respuestas a los riesgos sobre los procesos implementados. La extensión, el proceso debe venir y revisar aquellas cifras cuantitativas, como por ejemplo el muestreo que puede venir y diseñar el auditor para poder obtener una evidencia de aquella incorrección que es material. Adecuación de la presentación e información a revelar. Este indica que el auditor vendrá y revisará la tecnología en base al marco de información financiera aceptable que la entidad haya adaptado. Evaluación de suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. El auditor evaluará que la evidencia de auditoría sea suficiente y adecuada. Asimismo, hará una conciliación entre los saldos finales y cualquier otro proceso cerca de la terminación de la auditoría. El auditor, si no tiene una evidencia de auditoría suficiente y adecuada, emitirá una opinión con salvedades o denegará la opinión según la NIA 705. En la documentación, el auditor vendrá y documentará las respuestas globales, la naturaleza, momento y extensión, aquella conexión de los procedimientos con los riesgos, los resultados de los procedimientos incluidos en las conclusiones. Esto sería la exposición realizada por el día de hoy. Agradecemos la atención por la exposición realizada a la NIA 315, 320 y 330. Gracias.